¿Cómo están? Buenas tardes. Una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Placer por estar en compañía de Mariana Pineda. ¿Cómo? Qué placer. Me tenía cara de conocer a esa chica, la vi la última, donde en Río Guaraní, ¿dónde estuvo la última? Ayer sí estuviste con nosotros en un periodo un tiempo no atrás. Muy lejano, sí. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. Bien, bien, gracias. Un saludo a todos. ¿Todo bien? ¿Estás Lentuki? ¿Te sumaste al equipo? Viene con nuevo look. Sí, gracias a Óptica Foller que me acompaña en este regreso. Yo te iba acá. Es que está bien. La crisis pone la maña, hermano. La crisis son momentos de oportunidades, ¿verdad? Siempre, ¿viste? Que la señora se fue. Pierde el pelo, pone la maña. Qué bien, Mariana. Qué Claro, impresionante lo tuyo. Sí. Así volvió. No picó la pelota en pinga. Así ¿Verdad? Bueno, ¿cómo estás, Felipe? Muy bien, buenas tardes para todos. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bien. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Toto? ¿Todo bien? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mariana? Felipe. Gracias, Mía, Mariana y Óptica. Gracias por el aguante en este largo reposo. Ah, sí. Y gracias a al oftalmólogo, a fulano de tal de la clínica, ojos sanos. Hay estacionamiento propio. La farmacia que me dio el colirio. Claro. Por suerte estoy recetando solamente unas gotas de visión, no sé qué cuánto. De laboratorio. Claro, sí, está bien. Pero me puedo relajar, por eso tengo unos colchones de... Sí, claro. Mi reposo fue... Tienes razón, hubiese hecho eso, ¿viste? Y yo te digo, ¿verdad? Pero ahora Para una dieta momentos muy particular, difíciles. gracias a Viandita. Claro, va enganchando todo. Sí, ya va reposaba y tirando miraba que mi plasma tal. ¿Qué te dijo el doctor? Me recomendó una dieta sana. ¿Dónde? Claro, ahí está. Y gracias a la nutricionista Claro, fulana, tal, con la que sí, está. sí. Claro, sí, así es. Así nomás. Bueno, Hay que agradecer a la gente que trabaja Toto con uno. Hay que, sí, sobre todo, ¿verdad? Claro. Bueno, Mariana, algo que pudiste ver en estos días, que te enteraste del país. Bueno, ver como Ver, ver no justamente, puedo. Por eso digo, ¿Escuchó? uno contraviene. Ver justamente no es el término. Pero ¿Cómo se ve la realidad, digamos, con los ojos medio entreabiertos ahí? La ¿Qué verdad se que siente, señor Andapar, por un par de días? Digo, por, ¿El qué? Yo Andapar por un par de días. Ojalá fuera eso. Qué mal. Mirando con sospecha todo ahí. Bien. Lastimosamente nada cambió en los 15 días de reposo, no, ¿verdad? Acá al menos todavía. Acá y todavía, sí. Bueno, cambió el ministro. Eso me agarró ahí. Siguiendo los sucesos, nada, muy interesante. De reojo nomás miraba. Pero, o sea, claro, no podía leer, pero escuchaba. Lo único que podía hacer era escuchar, entonces sí, me volví un poco a la radio, por internet de repente. Ah, mira, Sí. para poder. Ahí te escuché, ¿eh? Por muy bien. internet, sí. Muy bien, mira, muchas gracias, Mariana. Sí, esperé mi saludo ansiosamente, ¿verdad? Y no sabía porque estaba ahí del otro lado. Hubiera dicho Hello Bixby y me enviaba un mensaje a través de la Está bien. asistente virtual. Te ¿verdad? hubiese dicho, mandame pues saludos. Claro, sí. Hello City. No, esa es otra marca que yo no utilizo. Ok. Bueno, vamos cada uno. No, vamos a tirar ¿Y por lo acá suyo, qué tal? No se puede ustedes. Bien, vos sabés que todo normal. En este país no pasa casi nada. Sí. La región está tranquilo. movida hoy. Estaba Un poco muy- movía el barrio. El barrio está un poco... El barrio está complicado. Tenían digo, mucho de qué entretenerse. pero El te digo, vecindario acá está en el botánico, las imágenes de hoy, digamos, de los, No, sí, eso sí terrible. de los sucesos, ¿verdad? De los enfrentamientos que nunca son sanos, independientemente de la causa de cada uno, como se dio todo, y creo que continúa hasta ahora una manifestación permanente y la policía hace el trabajo de despejar y también cumplir una orden judicial que es la que permite y autoriza el trabajo de lo que se está realizando. No sé si ya se en dieron, ese por lo lugar. menos hasta donde yo escuché, eran pocos, pero turbulentos, digamos. Hay un O sea, que demorado, no era creo. una cantidad muy... Creo que hay uno. Sí, hasta donde yo demorado. escuché uno, sí. No una cantidad tal vez masiva, pero sí impidiendo el cumplimiento. Como Creo que hay decía. una persona demorada En la en comisaría esta 12. situación. Sí. Hoy un intento de asalto a una casa de También. créditos. Ingresaron 2 personas, llegaron a una moto, entraron con los cascos. Uno prácticamente sin mediar palabras disparó contra el guardia, lo hirió en la pierna. El guardia respondió y lo terminó asesinando. Varios disparos dentro del local y falleció metros después de haber salido. Lastimosamente se trataba de un menor de edad, lo que uno dice, bueno, un chico que debería estar arropado de otra forma ya transitando Sí. por el camino delictivo y terminó falleciendo. Tenía 2 joven. antecedentes ya. 2 antecedentes con 17 años, si no me equivoco. 17 años. Que no son 17. antecedentes. Otro caso también Dos, llama- como 2 ingresos. 2 ingresos. Claro. Llamativo también fue lo que pasó. Hoy se denunció el asalto a una niña de 7 7 años. años, ¿no? Sí. Su papá le envió papá, una forma de decir, ¿verdad? A la despensa, A las 9:15 a las 9:15 de la mañana, De la con noche. de la noche, perdón, celulares en la mano. Para la linterna. Todo bueno. hizo el papá, un campeón. Y bueno, obviamente le asaltaron, Claro. le robaron el teléfono a una niña de 7 años y dice uno, ¿en qué cabeza le mandó? Cierto, Claro. la inseguridad del barrio, todo, nadie quita eso, pero Claro. hermano, No, yo decía esta ¿cómo le mandas a mañana... tu hija de 7 años un celular en la mano a las Sí, 9 de a la la noche? noche. Los, Claro. dos después los atraparon, ¿no? 18 años. También, adolescente.
Cuando, Qué bueno, locura. mayores ya de edad, ¿verdad? Pero yo decía Claro. esta mañana, Qué locura. uno trata de no cargar la responsabilidad sobre la víctima, porque finalmente es una víctima, ¿verdad? Sí. De la inseguridad, que no es responsabilidad de, digamos, la persona que es víctima, pero, digamos, uno Pasa que son también, multiplica los factores de riesgo cuando Yo creo manda a que- una menor de 7 pero años son dos a las análisis. 9 de la ¿En qué noche. cabeza entra todo? ¿verdad? y son, yo diría que son, o por lo menos dos líneas del análisis, porque por un lado, él sigue siendo víctima de la inseguridad, tanto él como la niña, Claro, y sí. eso es innegable, digamos, pero por el otro lado ya es el análisis de la responsabilidad, digamos, como padre, Padre, ¿verdad? sí, Responsabilidad claro, familiar, o sea, totalmente. totalmente separados, Sí, pero no. ambas cosas son válidas. Y después decían, sí, pero estaba a 100 metros de la vivienda, y bueno, con más No, razón, porque no va a la inadmisible. dos, O sea, saliste a mirar por lo no, menos, no sé, no hay que usar a los chicos. Bueno, para no eso. sé, ¿verdad? Es Se vaya, inadmisible, no hay, para mí, No hay no hay forma, justificativo. ¿verdad? Después, de abajo para arriba, digamos, México, que está con una cuestión ahí Sí. tremenda, ¿verdad? Un estado que muestra sus mayores debilidades en algunos estados donde... Un gobierno que muestra su debilidad en algunos estados, digamos, donde el crimen ha hecho realmente lo que quiso en las últimas horas, ¿verdad? Y bajando, hay problemas en Honduras, ¿verdad? Viniendo para acá, hasta llegar también a Ecuador, que siguen las cuestiones de las Así es. manifestaciones allí, y Chile, que ha sido lo que explotó en las últimas horas, que de hecho queremos tratarlo un poco hoy en el programa también, porque desde afuera todo el mundo miraba como la Europa De América, la de Suiza. América Latina, La Suiza de América. América Latina, no sé qué historia, cuando en realidad sí, ciertamente hay algunas fortalezas, pero hoy se están viendo manifestaciones que reflejan otras debilidades, más allá de que se está hablando también de una cuestión política en el medio, auspiciada por algunos sectores de la política regional, pero uno no puede negar que hay, No, sí, hay realidades que hacen que las hay un personas... cansancio ahí. Y Bolivia, dicho sea de paso, ya que estamos, ¿verdad? Bolivia fue a elecciones, con una sorpresa para algunos este fin de semana. Van a ir a segunda vuelta cuando se esperaba que el presidente que la Evo victoria Morales más pueda cómoda. tener una victoria contundente Más cómoda, sí. junto o frente a Carlos Mesa. expresidente boliviano ya fue también, presidente en su ¿verdad? momento. Entonces, la cuestión está ahí cerca, ¿verdad? Hay un tercer candidato que se llevó el 8% de los votos, un cuarto candidato que es senador actualmente se llevó cerca del 3 o 4%, lo que algunos estiman podría ir sumando, ¿verdad? El tercer resto sí candidato ya- es alguien, sí, tiene nombre y apellido chino. Sí, Shin-Chu Sí, es un Jong, candidato, creo que es, sí. si no me equivoco, el candidato, el tercero que por lejos, tercero, ¿verdad? O sea, la Sí, la pero- elección está prácticamente polarizada, ¿verdad? Sí. Y por lejos tercero, 8% y el segundo 35% más Para o menos. terminar la ronda por el barrio, ayer hubo debate, el último debate en la En la Argentina. En Argentina. Mejoró un poquito mejor Macri, ¿cierto? Levantó un poco su... Pero todavía Fernández. Mostró un poco de músculo, pero no le alcanza. Yo creo que... Le ayudó No, un todavía poco Fernández está bueno. a Macri, digamos, le ayudaron un poco los otros candidatos que dicen, bueno, Sí. si se van a pelear entre ustedes, son los dos los mismos que venimos Claro. viendo, ¿verdad? Y ahí como que Claro. porque en el primero recibió todos los palos él, ¿verdad? Sí, Y en el segundo medio que se compensó un poquito la historia. Y después también... hay que decirlo, estuvo mucho mejor. Estuvo Macri. mucho mejor Pero que que el primero fue bastante que el primero que fue lamentable, ¿verdad? Sí. Y después de haber tenido su baño de multitudes, Sí. en lo que algunos dicen la marcha del millón, otros dicen de 100.000. 850, otros dicen 100.000, y algunos dicen, no sé Depende, si tanto, depende de donde mires. Si miras página 12, parece que la calle era 10.000 medio, nomás. ¿verdad? La calle era si medio lee Clarín, angostita, bueno, un ¿verdad? poquito más arriba. ¿verdad? Pero ahí está, y en las elecciones de primera vuelta son este domingo. Este domingo. Este domingo, el 27. Sí. Y la segunda, el 24 de noviembre. De noviembre. Si no llegas a tener... Más del 50%, más del uno lo 50%, ganaba. sí. O una diferencia del o, 10, o el 40%, por lo menos el 40% con 10 puntos de diferencia. con 10 puntos de diferencia. Sí. Esos son los dos escenarios. Y las encuestas dicen que la cuestión está ahí nomás, ¿eh? No sé si llegan a los 10 de diferencia real en las una o más del 50. Ahí vamos Que a... ver, yo creo que ahora sí se va a definir. Lo de Bolivia, ya que hablaste antes, el 15 de diciembre va a ser la segunda vuelta. El 15 de diciembre, El 15 de exactamente. diciembre, Sí. sí. Bueno, ahí tiene un tiempo largo todavía de Sí. campaña. Bueno, ¿qué estás viendo, Marina? ¿Querés contarnos algo? ¿Querés comentarnos algo? ¿Está No, todo no, en orden? está, sí, no, Está todo en siguiendo orden. todo el análisis que están haciendo ustedes. Bueno, vamos a hacer la primera pausa del programa y a la Vale. vuelta, por supuesto. Perdón, Toto, vamos a antes, hablar, sí. 45% tiene que llegar. 45% el que quiera ganar. y Claro. 10 El que quiera de... liquidar en primera vuelta. 45% está realizando justamente. O por lo menos el 40% con una diferencia de 10 puntos. Con la diferencia de 10. No es el Ok. 50%. No. Yo pensaba que también era el 51% en realidad. Quería revisar eso nomás. 45. Bueno, listo. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta ya hablamos con nuestros invitados, por Sí. supuesto. Pausa y ya volvemos.
Y el mundo atestigua que los aires acondicionados de Midea hacen tu vida más fácil aumentando la velocidad del ventilador, ajusta automáticamente la temperatura, tienen filtro catalizador que absorbe partículas nocivas del ambiente y las convierte en agua, utiliza gas ecológico y consume menos. Los aires Midea son la razón de tener un ambiente perfecto sin preocuparse del exterior. Encontrarlo en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam S.A. Y si te gusta el jazz, el blues, el funk y el soul, prepárate para disfrutarlos con Feeling Blue, la más increíble selección musical de la mano de Silvia Abreu. Acompáñala ya desde el pasado 30 de septiembre al aire o en vivo de 18 a 20 horas. Por supuesto, por Radio 7 1077. Bueno, estamos haciendo trabajar duro y parejo mañana. Me están cobrando. Estamos queriendo que recupere los días. Bueno, vamos a hablar de lo que ocurre en Chile. Pero esto podía haber venido para hacer voz en off, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Te da una buena idea. Memorizaba la tanda y ya estaba, ¿verdad? Entonces sí, vamos a hablar de Chile como actualidad, pero digamos, podemos tener un poquito más la región, porque tenemos la mitad de la Cancillería paraguaya más o menos con nosotros acá en piso. Así que... Mariela, Así que agradecemos a los dos. Tenemos la mitad de la Cancillería más o menos tenemos acá. Ladio Loizada, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas, muchas gracias por la invitación. Estar con ustedes y poder ponernos al escrutinio ustedes en este momento. Canciller Ramírez, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muy buenas noches. Un placer de estar con ustedes, como siempre. Bueno, uno siempre dice, bueno, Brasil, Argentina, si pasan directamente incide, digamos, en lo que va a ocurrir después económicamente, políticamente, más o menos en nuestro país. Pero si uno mira a Chile, que tenía como un ejemplo de todo lo bien o todo lo que hay que hacer bien, ¿cómo puede impactar lo que está ocurriendo ahí económicamente a nuestro país, políticamente, socialmente? Lo que estamos observando es que hay una exacerbación social dada la situación de emergente clase media en la mayoría de los países de nuestra región, que tiene una demanda insatisfecha por parte de bienes y servicios públicos, que genera además necesidades que son perentorias y la urgente necesidad también de adoptar políticas públicas que respondan a esos reclamos sociales. Estaban mencionando ustedes lo que sucedió en Ecuador y que sigue en espacio de negociación, donde esa clase media emergente, en el caso de Ecuador, los indígenas, y un fenómeno extraordinario donde las mujeres han sido las protagonistas de estas protestas. Y las mujeres están luchando por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser indígenas y por el hecho de ser pobres. Y eso las ha incentivado a movilizarse frente a políticas públicas vinculadas a las tarifas en servicios que generaron un reclamo que no fueron atendidos inmediatamente hasta llegar a un nivel de violencia que obviamente en muchas ocasiones son aprovechadas por grupos de inadaptados en búsqueda también de rentabilidad política. Y el caso de Chile es igual. En el caso de Chile hemos visto que el impacto principal de la decisión que se toma, que probablemente se ajuste a las necesidades del equilibrio sostenido de la macroeconomía de este país, pero que hay un impacto de más del 30% sobre el ingreso de la clase media chilena, y fueron los protagonistas en Chile los jóvenes, así como en el 2006 con la demanda de calidad educativa. En esta ocasión los jóvenes fueron los protagonistas de la demanda de un mejor servicio de transporte público, que es indefectible para una sociedad que tiene una serie de restricciones al transporte privado. En definitiva, el gran desafío hoy es que aun cuando hay estabilidad macroeconómica, aun cuando hay un crecimiento económico, si este no es sostenido, si este no es inclusivo y no se establecen políticas microeconómicas de atención a las necesidades primarias, la hipótesis de conflictos sociales son muy importantes. Doctor Loizada, ¿cuánto tiempo espera una sociedad como la chilena para explotar como lo hace, digamos, de
De esta forma, con todos los condimentos que pueda haber, políticos, culturales, sociales y un montón de cuestiones, que uno ve con cierto nivel de servicios, uno habla de la educación, de un montón de cosas. ¿Cuánto tiempo tardan en tener estos procesos? Porque uno dice, ¿en qué momento nos va a tocar a nosotros, verdad? En donde las asimetrías son Ojalá importantes que no nos también, toque, ¿verdad? en primer término, ojalá que no nos toque, ¿verdad? Pero lo de Chile, correcto lo que señala el embajador Ramírez, hay una clase media, pero más que eso, una clase más baja, que es la mayoría de la población, que en Chile se puede observar perfectamente cuando uno está allí, esos extremos que se nota. Y por sobre todo, este es un tema que viene ya arrastrando de hace tiempo. Las manifestaciones que se produjeron estos días como consecuencia del aumento del costo del pasaje, yo creo que es uno de los elementos que se tiene que tener en cuenta en este momento en Chile. Esta situación ya la hemos vivido durante el gobierno de la presidenta Bachelet, también el presidente Lagos. Suponemos que, yo por lo menos lo veo como que esto es algo que es una bola que se está viniendo, porque la violencia no justifica, una violencia política no justifica el reclamo de las necesidades sociales, como de salud, como de educación, como de transporte, como es un salario digno para poder vivir. Y fíjate que hemos comenzado en Ecuador. Tenemos unas declaraciones del gran demócrata, entre comillas, Maduro, con su compañero de Rota Cabello, donde felicita al pueblo chileno, más que nada por la expresión de su contestación con respecto a lo social, sino que va acompañado por la forma violenta como se ha hecho. Y yo creo que es un pase de factura que está haciendo a Chile, porque durante el gobierno de la presidenta Bachelet, el canciller, que fue colega mío, el canciller Heraldo Muñoz, fue uno de los más contestatarios con respecto al gobierno de Maduro. Y lógicamente hoy la presidenta Bachelet, con su informe de alta comisionada con relación a Venezuela, también tiene su incidencia, ¿verdad? Y fíjate, 6 millones de habitantes tiene Santiago de Chile. Yo no creo que el 10% de esa población quiera esa violencia, o acompañe, mejor dicho, esa violencia. Porque ¿quién es el que pierde en definitiva? Es la propia población, porque todo lo que justamente estaba escuchándole a la alcaldesa de Santiago y a Heraldo Muñoz, que es el presidente del PPD de Chile, el Partido Socialista, señalaba que todos los fondos que tenían para destinarlo a un fondo de solidaridad que tenía que comenzar el 1 de enero del 2020, ahora tiene que ir para repararse totalmente el daño, porque la violencia fue tal que en una persona joven, racional, no se puede justificar. Y yo creo que en nuestro país tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, tenemos vulnerabilidades sociales en este momento, hay que mirar, hay que escuchar lo que está pasando. Es más, yo hasta adelantaría al gobierno que pueda tener contacto con las autoridades chilenas y ver cómo ha sucedido esto. Porque las informaciones también que se maneja es que se venía advirtiendo este posible estallido, que explote esto, pero no se hizo caso, ¿verdad? Doctor, perdón la interrupción, pero para ir un poco al caso Paraguay, sobre todo cuando vos decís que Paraguay debería tener cuidado, mi pregunta, o creo que tal vez la de muchos, es ¿cuál fue el detonante? O sea, creo que decir que fue el aumento del pasaje es lo lógico, pero ¿qué hizo que ese aumento sea la gota que colme el vaso y tal vez no otra cosa, digamos, en lo que es la cuestión chilena? ¿Y cómo trasladas eso a lo que decís de tener cuidado? Porque en el caso Paraguay hay mucho hartazgo, tal vez no hay todavía una explosión social, pero hay demasiados elementos que sí generan descontento ciudadano. Y sí, yo creo que ese descontento ciudadano también se da por la forma como se ejerce la política en ciertos poderes del Estado. Es una realidad, tenemos falencia
en lo judicial, falencia en lo ejecutivo y quizás más falencia en lo legislativo. Y es ahí donde esa representatividad que supuestamente se ejerce, ¿verdad? Muchas veces la gente no se siente representado, o los que representan departamentos, porque hay una cámara que representa departamentos, no sienten que sus representantes peleen o luchen por mejorar la educación en su departamento, que es su deber, por mejorar la comunicación, ¿verdad? Y también existen elementos extraños a nosotros que pueden generar una situación, una explosión social. Te pongo un ejemplo. Lo que pasa en Medio Oriente, ya el petróleo ya comenzó a subir. Y si eso llega a tope alto, acá nadie va a poder aguantar mantener los precios. Y el petróleo quizás sea el único producto que tiene un alcance, un impacto global. Un impacto así global en la economía, totalmente. A ver, doctor, discúlpame la interrupción. Entonces, cuando te decía yo por qué fue el aumento del pasaje y no otra cosa, sería ese impacto global tal vez lo que hizo pero fíjate que la reacción ya sea un estallido. Yo no puedo decirte si eso fue únicamente, claro, pero en un porque análisis no conozco de lo los que podría costos, ser, ¿verdad? Pero evidentemente que estamos yendo para eso. Y la sociedad chilena, especialmente la más necesitada, se vio que sus ingresos no alcanzaban para llegar a fin de mes. Y hoy tenemos situaciones similares en nuestra región y se va a complicar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué le afecta a Paraguay esta cuestión chilena? Le puede afectar la exportación de carne. Fíjate que creo que 70 supermercados fueron incendiados. En Santiago. Y no sé, en un porcentaje X de supermercados va nuestra carne a Chile, que creo que Chile hoy está en el segundo lugar de comprador de carne paraguaya. Vamos a hacer una pequeña pausa, pues Felipe y Pedro, por favor. Mariana, a propósito de consejos, por favor, queremos escuchar tu voz, te extrañamos tanto. Sí, me encanta. Bristol te trae la increíble oferta del día para que puedas aprovechar, y solo por hoy llévate un televisor LG Smart Full HD de 43 pulgadas. El precio normal es de 18 cuotas de 332.000 guaraníes y la oferta solo por hoy 18 cuotas de 189.000 guaraníes. Reservalo llamando al 519-4000 o escribí al WhatsApp 0991 670 000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y atención, porque llegaron a Bristol las ofertas de celulares. Aprovechar los precios increíbles con descuentos hasta el 50% en todas las marcas y modelos sin entrega inicial. Además, con tus compras ayudas a Teletón. Escucha esta oferta increíble. Celular Samsung A20 Duos, precio normal 18 cuotas de 160.000 guaraníes. Ahora el precio oferta 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Para más información, comunícate al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Felipe y Pedro, por favor. Sí, a ver, embajador Ramírez, ¿cómo se entiende el modelo que nos vendieron desde Chile, que te decía que es un país rico y que prácticamente no había desigualdades, que tenía que rascar mucho para saber un poco el tema de las proporciones de pobreza y demás? Que ahora parece que estamos sorprendidos al respecto, que había gente que estaba descontenta en Chile, porque uno decía así, ¿a dónde te querías ir? Y a Chile, porque ahí nunca hay problemas. Cierto, el tema estudiantil siempre fue un tema de discusión, de debate, de protesta, ¿verdad? Pero era estudiantil, las cuestiones de educación, de una educación cada vez más gratuita, tanto en secundaria como en universitaria. Pero reclamos como económico, uno no recuerda que haya. ¿O corregime? No, Chile tiene una economía con fundamentos sólidos de sostenibilidad, basado en un modelo liberal, básicamente, aún cuando hubo una alternancia, de transición, de alternancia dentro de estos años de democracia en el país. El presidente Piñera fue electo precisamente por el éxito que tuvo en la generación de empleo durante su primer gobierno,
y la propuesta de reforma constitucional, de reforma educativa y de reforma estructural de la economía para generar inclusión social. En Chile el 1% de la población tiene el 28% del Producto Interno Bruto y el 60% tiene el 2.5% del Producto Interno Bruto. Es decir, la inequidad social es muy grande. Sí hubo, como señalaba antes, la inclusión de un importante porcentaje de la población a la clase media, pero sumamente vulnerable. Es lo mismo que pasó, ustedes recordarán en Brasil, cuando se organizó la Copa Mundial de Fútbol, Sí. donde había una clase media emergente, donde en las favelas vivían en una habitación con camas somier, con televisores HD, con aire acondicionado, pero al salir de esos espacios se encontraba sin calles, sin agua corriente, con costos de energía elevadísimos, sin transporte público, y eso generó una rebelión contra el sistema y contra el modelo, y es lo que se está pasando hoy en Chile. Es decir, por eso yo señalaba, no solamente la clase más humilde, sino que hay un fenómeno que es importante ver, que los cacerolazos, así como sucedió en la Argentina de Kirchner cuando implementa la retención a la exportación de productos agrícolas, en Santiago empieza a haber una manifestación que se va extendiendo a todo el país de una clase media con cacerolas. Coincido con el embajador Loizaga en el sentido de que nada justifica la violencia en una manifestación, y creo que ha sido oportuna también la acción de la expresidenta Bachelet y actual alta comisionada de los derechos humanos de llamar al diálogo entre las partes. Ahora bien, el desafío para Chile hoy es de que, y para América Latina en su conjunto, es empezar a entender de que la clase política tiene que escuchar, porque ni en Chile, ni en Ecuador y en otros países la clase política ha prestado atención a la demanda ciudadana de calidad de políticas públicas, de calidad de oportunidades y de programas de inclusión social que no solamente se detengan en los subsidios económicos, que también no son sostenibles. Entonces, son elementos y son variables que son claves para este proceso. Claro, estaba incluso escuchando un discurso de Maduro que hablaba de una brisa bolivariana, y me imagino que haciendo referencia a lo que pasó específicamente en Ecuador y en Chile. Pero no se manifestaron cuando hubo esas manifestaciones en Nicaragua, que hay más de 500 muertos, y en su propio país. Tampoco hubo una repercusión de la izquierda acá. La izquierda paraguaya habla de hartazgo, pero cuando se trata de regímenes de derecha o centro derecha. El tema es el siguiente: ¿cómo en este contexto, qué es lo que está pasando? ¿Es así? ¿La gente se hartó? En los países en donde gobernó la izquierda durante tanto tiempo, la gente se hartó de esa política, y en donde está gobernando la derecha o centro derecha también se harta. ¿Hay algún hilo conductor entre ese hartazgo de la gente? O porque no se entiende. No se entiende, por ejemplo, lo de Chile. Lo de Nicaragua sí se entiende porque, bueno, en fin, también va camino a una Venezuela. Pero lo de Chile no se entiende. Yo creo que hay, por una parte, una serie de medidas económicas adoptadas por el gobierno incrementando las tarifas de bienes y servicios públicos. Aumentó recientemente los servicios Sí, aumentó de agua, todo. los servicios de El energía. pasaje fue la gota que rebalsó la Y copa. llega a este nivel, Claro. donde los estudiantes empiezan a manifestarse, a sortear los controles, a no pagar el servicio del metro, que es la decisión adoptada por el gobierno, y no hay un diálogo. Hay un endurecimiento por parte del gobierno de no flexibilizar y convocar a un diálogo, y al contrario, convoca a la fuerza de seguridad para repeler estas manifestaciones. Y anunciar que está en guerra. Y anunciar posteriormente, ya cuando los grupos violentos, porque ¿qué es lo que sucede? Siempre oportunistas se infiltran. Esta es la reflexión y la relación que hago con los discursos de Maduro.
porque él habla de grupos poderosos y después uno ve la inusitada violencia, porque ahí era destructiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Eran la misma gente, los mismos chilenos ya hartos de la situación? ¿O consideran que esa violencia excesiva implicó, obviamente, algún elemento infiltrado? Pedro, lo que yo veo aquí es dos cosas. Uno, vamos a hablar de derecha y centro derecha. Y hablamos de, digamos, la izquierda o el sistema socialismo siglo XXI. La solidaridad de ellos es mayor que la otra. Sí, sí. Sí, hay una autoprotección, lo que señalaba lo de Nicaragua. Cuando Nicaragua condenó la violencia o el exceso de la violencia gubernamental, las muertes que hubieron en las cárceles de Venezuela, jamás, ¿verdad? Pero esa es la situación que yo veo. Por el otro lado, estaba leyendo justamente ayer en El País un artículo sobre el Estado de Derecho y los principios democráticos. Y eso es referencia a un discurso del presidente John F. Kennedy sobre una decisión de la Corte en la época de la discriminación en los colegios. Y efectivamente hoy estamos ante esa colisión, si podemos llamarlo, ¿verdad? Los principios democráticos no se pueden desconocer. Uno de ellos es el derecho a manifestarse. Claro. Y siempre se pone pacíficamente. Y el otro es el Estado de Derecho, cuál es el cumplimiento de la ley, nos guste o no nos guste. Nadie puede estar encima de la ley, ¿verdad? Y es ahí donde el camino indicado políticamente es, por un lado, el gobierno, que tenga esa voluntad de dialogar, y los que están en contra o reclaman esos derechos también tengan una voluntad política de dialogar y acordar una salida que sea beneficiosa para todos. Pero porque esto que estamos viendo en Ecuador, lo que vimos en Ecuador, lo que vimos en Chile, creo que localmente nos debe llamar la atención. Yo te comentaba lo que leí que me preocupa. Creo que es de él, a menos que alguien haya hecho un fake news de Carlos Vilisola. A mí me tienen bloqueado, con mucho gusto buscaría, pero... Un senador de la República. Donde el objetivo es que ellos tengan de alguna manera, sean un equilibrio, especialmente el Senado en otros países del mundo es el equilibrio político en un país. Y dice, los actos revolucionarios llevados a cabo por los valientes camaradas en Chile y otros países hermanos demuestran un claro hartazgo del pueblo hacia la derecha oligarca. O sea, que es de la derecha, no es otra cosa, ¿verdad? Y opresora. Es momento de seguir su ejemplo. Aquí mi preocupación, levantarnos como pueblo y recuperar el Paraguay. Ese es el ejemplo chileno, de la violencia chilena. A eso yo me refiero cuando señalo de que cuando hay un nivel de reclamo ciudadano que tiene justificación a la luz de las necesidades no atendidas, aparecen los políticos oportunistas y operadores, porque es evidente de que luego de las manifestaciones del viernes, cuando se toma esta decisión de incrementar las tarifas del metro en Chile, inmediatamente cuando hay manifestaciones empiezan a aparecer estratégicamente operadores de la violencia que van abordando objetivos estratégicos, el aeropuerto, los supermercados para evitar la provisión de alimentos, los accesos, el transporte público, de manera de que no haya actividad, se paralice el país y se genere un caos, que es lo que están persiguiendo en ese contexto. Claro, una toma o digamos un movimiento muy estratégico, digamos, doctor. Cuando vos señalabas hace rato la palabra infiltrados, con la que también coincide el doctor Loizaga, y hablas de este movimiento, digamos, estratégico justamente, no es nuevo, o sea, es decir, acá mismo hay veces que hay autoconvocaciones o autoconvocados espontáneos que se han dado en varios casos, y después le vemos a los políticos que llegan a la plaza, ¿verdad? Se suman, etcétera.
La diferencia, digamos, ¿dónde está? Es decir, yo creo que seguimos, para mí, sigo en el punto de que es llamativo que se dé en Chile. Tal vez uno esperaba, como decía Pedro, en Nicaragua, tal vez era predecible nomás luego en Venezuela. Ahora, no obstante, se estaba gestando esto tan silenciosamente sin que nosotros nomás no nos demos cuenta. Estábamos tal vez, no sé, yo no estaba siguiendo los medios chilenos, no había algo que llamaba demasiado la atención por lo menos. ¿Cómo se gestó de forma tan silenciosa? ¿Cómo tomaron esa oportunidad o el oportunismo, los infiltrados que vos decís o la gente que está tomando rédito político de esto? ¿Cómo se dio llegar hasta acá? Porque a mí me preocupa lo que decía el doctor Lizzaga. Si tenemos que aprender del ejemplo, tendríamos que entender un poco cómo se dio primero, ¿verdad? Acá hay un ejemplo claro. Los indígenas de nuestro país, los pueblos originarios, vienen reclamando políticas públicas que atiendan sus necesidades de alimentación, de vivienda. Los campesinos. Exactamente. No, demasiados sectores. Y hemos tenido una actuación representativa de un grupo indígena del Chaco paraguayo que cierra estratégica y tácticamente el puente que une Asunción con Chacoí. Y es en el puente. ¿Quién esperaba que hubiera un corte de casi 16 horas? Un poquito más. 12 horas. Fueron 11 horas, pero en rehabilitarse se tardó como 16 horas, según dan cuenta los informes. Sí. Entonces, allí no podía intervenir ni la fuerza de seguridad para poner la plena aplicación de la ley de libre circulación, que es constitucionalmente establecido, porque corrían riesgo personas y sobre todo menores que formaban parte de esa manifestación y estaban tácticamente localizados en un puente donde evidentemente la intervención de la fuerza de seguridad son claves. Entonces, muchas veces aparecen condiciones donde hay un análisis y otras donde se aprovecha el hartazgo de un segmento de la sociedad para poder operar de una manera donde se ponga en riesgo toda la estabilidad democrática de un país, que es lo que está sucediendo hoy en Chile. Doctor Loizaga, a ver si hiciste varias veces hincapié, por lo menos 2 veces, tenemos que aprender el caso chileno, ¿verdad? ¿Qué deberíamos tomar nota como apunte? 3 puntos que vos decías, mira, esto no nos tiene que pasar, estas cosas, un listado debería pasar al presidente de la República y decirle, mira papá, empezar por acá y cuidarme de estos puntos, ¿verdad? ¿Cuáles serían? Bueno, en primer término te digo lo que acaba de pasar con la cuestión de los tomateros, ¿verdad? Está muy bien liberar la ruta, ¿verdad? Pero ojo, ¿verdad? Ahora dice que vendrán acá, creo que 10.000, 12.000 campesinos, ¿verdad? Entonces, ver qué hay detrás también de esto. Y yo creo que la experiencia chilena, porque yo estoy seguro que hoy la inteligencia chilena con la gente que han tomado presos tendrán alguna información de la organización que tiene, como decía el embajador Ramírez, han tomado puntos esenciales que también hacen al directo interés y uso de los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, yo le diría, bueno, que el Servicio de Seguridad Nacional, la Secretaría Nacional de Inteligencia, la gente del Ministerio del Interior, que pudieran ir. Nosotros, en nuestra administración, hemos tenido mucho intercambio de información con países con los cuales hemos trabajado en todo este tema, lucha contra el crimen transnacional organizado. Se ha creado un departamento especial en el ministerio, no sé si en la época del canciller también estaba, asuntos especiales con quien se ha trabajado, no puedo decir los países, ¿verdad? Pero hemos trabajado hombro a hombro y hemos tenido un buen ejemplo como es el centro 411, creo que le da la policía. 911, no 911, el otro donde está, aquí que eso lo hemos trabajado con un país amigo, que ha estado acá presente todo el equipo y se creó. Y tenemos que estar preparados, no podemos esperar que los hechos sucedan. Y también este tema es muchas veces el exceso en las campañas electorales de promesas incumplibles. Yo creo que eso es el gran problema que también
la gente mira con mucha esperanza, pero a la larga ve que no se cumplen. Disculpame, el tema, como decías, el tema de la campaña. Lo que pasa es que el puente Remanso fue lo que el estallido, a nosotros fue el estallido ahí en Santiago. Hubo un error de inteligencia, acá no se pudo detectar a tiempo y por eso aprovecharon esta situación y sacaron sus réditos. Pero al hablar de campañas políticas, nuestro problema además de eso es que no tenemos política de Estado. Entonces cuando hacemos una campaña para acceder a la presidencia o los cargos electorales, luego seguimos con esa mentalidad partidaria. Y eso es lo que nos pasa, digamos. Estamos, en todo caso, en una situación de bastante desventaja. Es un punto de vista, no sé si estoy equivocado. No, creo que tenés razón porque muchas veces cuando hay alternancia o cambio a veces el mismo partido, lo que hizo el otro está todo mal. Comenzamos de cero. ¿No? Si hay algo bueno, se continúa. Y uno de ellos, cuando hablas de política de Estado, relaciones exteriores, tiene que tener una política de Estado. Salud también debe tener. Seguridad también. Educación también debe tener. Y seguridad. Y se va mejorando en la medida que sea necesaria, ¿verdad? Pero siempre aquí tratamos de... Todavía nuestra cultura es de menoscabar lo que otro hace. Embajador Ramírez, perdón, Mariana, cuando uno ve, digamos, difícilmente alguien pueda estar a favor de estos hechos de violencia, esta situación desmedida. Nadie justifica, bueno, yo al menos, algunos lo harán, ¿verdad? Yo no justifico la violencia, pero sí entiendo que tiene razones también y que van en escalada. Muchos hablan de una violencia estructural. ¿De qué violencia estructural? De que hay una clase política que analiza, digamos, los sucesos, analiza la situación, hace promesas para llegar al poder, pero llega y no cambia absolutamente nada, por lo menos la condición primaria. Le piden a la gente paciencia, pero ellos continúan, digamos, en la misma situación de privilegios, finalmente son privilegios. ¿Cómo se puede analizar eso también en nuestro país desde el punto de vista de qué hacer políticamente? Porque políticamente hay que tomar medidas ya como para evitar o acortar, digamos, las excusas de este tipo de actos violentos, ¿verdad? Una de las claves es construir los canales de diálogo. La comunicación tiene dos partes y es fundamental escuchar, entender y resolver los problemas que aquejan a una ciudadanía demandante y cada vez más demandante, porque la ciudadanía está cada vez más informada además. Ustedes ven que en nuestro país al menos hay 7 millones de teléfonos inteligentes, smartphones. Entonces, eso genera una sociedad muy bien informada y altamente comunicada que espera recibir respuestas a esas demandas de políticas públicas que le atiendan a un bienestar urgente y sus necesidades cada vez son más urgentes. Ustedes no olviden que tenemos una pirámide generacional que está incluyendo gente que piensan de una manera totalmente distinta a las generaciones nuestras y son mucho más inmediatos en sus reclamos, que ese es un factor que llama la atención en Chile. Es decir, respuesta emergente con el Internet, respuesta emergente con las necesidades y sus demandas. Vimos que se logró tranquilizar la situación sociopolítica en Ecuador con una intervención de Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, es decir, comunicadores, intermediarios y articuladores válidos, creíbles por una sociedad que necesita, bueno, atiendan esto que yo estoy requiriendo, busquemos soluciones y esas soluciones son claves a través de un diálogo y a través también de un diálogo de toda la clase política. Claro. Porque muchas veces cuando se asumen compromisos desde el Ejecutivo o desde el Legislativo de manera individual, no se pueden traducir con políticas públicas aplicadas y esto que señalaba el embajador Loizaga, no tenemos políticas de Estado en muchos ámbitos, llámese salud, llámese educación, llámese política exterior, donde hemos visto variaciones y situaciones que hacen de que Paraguay
muchas veces tengan que encaminar o reencaminar esas posiciones. Así que eso yo creo que es lo fundamental, saber escuchar, dialogar y responder a las necesidades de una sociedad cada vez más demandante. Embajadores, muchas gracias por acompañarnos. El placer de poder conversar con ustedes siempre para poder analizar esta cuestión. Muchas gracias, doctor. Muchas Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por venir a la primera en Lambaré, los dos. La primera vez en la María. Ah, bueno, nuestra nueva casa. Bienvenido entonces a Muy linda, por esta cierto. ciudad, esta nueva ciudad. ¿Sí? Bueno, Mariana, un consejo antes de ir a la pausa, por favor. Así es, el mundo es testigo de que los aires acondicionados de Midea hacen tu vida más fácil, aumentando la velocidad del ventilador, ajustan automáticamente la temperatura, tienen filtro catalizador que absorbe partículas nocivas del ambiente y las convierte en agua. Utiliza gas ecológico y consume menos. Los aires Midea son la razón de tener un ambiente perfecto, sin preocuparse del exterior. Encontrarlo en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam S.A. Bueno, y Mariana estuvo más de 2 semanas fuera del programa y le decíamos, Mariana, ¿viste lo del leasing? Tiene que verlo el Claro. Tiene que ver lo del leasing, vamos a cambiar. Me interesa, además. Sí, pero, ¿leasing de qué? ¿De qué estamos hablando? Me interesa. Bueno, estamos aplicando algo, Mariana decía, es como tener el auto sin comprarlo, pero si lo quiero comprar, me lo puedo quedar. Sí. Bueno, prácticamente es así, es una forma de financiación que Sudameris Leasing ofrece a partir de ahora para poder tener un auto nuevo, una flota en el trabajo, para poder tener maquinarias también, por supuesto, y para poder tener siempre renovado el elemento de trabajo en algunos de los Fabuloso. casos para lo que se diga. Bueno, me parece que todos tenemos un vehículo como elemento de trabajo, o la mayoría por lo menos, Pero porque Sí. nos yo vamos aquí diría, para además, allá. seguro ya lo dijeron, pero una modalidad muy de tema inmuebles, digamos, Exacto. y que ahora Sí. se incorpora al tema automotriz, me parece fabuloso. Para entender un poquito más Pero de un lo que videíto. hablamos con Sudameris Leasing, vamos a este material. Bueno, y por supuesto acá en la parte de abajo van a tener más información, el número del teléfono al que pueden llamar para poder enterarse más, o si no, directamente a la concesionaria del vehículo que quieran comprar. Claro. Se van, tienen toda la información, le hacen una proyección ahí, absolutamente todo. Bueno, chao señor, chao Bien ahí. señora, chao Chao, señor, chao. Adiós. chao a Nos ustedes también, nos vemos. vemos mañana, chao.